Buenas noches, ¿qué tal? Como siempre ya saben que es un gusto, como dice Daniel, poder compartir aquí como comunidad información que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, que nos ayuda a la cuestión de mantenernos en un estado saludable para poder compartir con todas las personas que son importantes en nuestra vida y que aparte representan algo en nuestro camino, ¿verdad? El día de hoy, como les dijo Daniel, vamos a ver un tema muy interesante que es precisamente el síndrome metabólico. Como siempre saben que este es el nuevo encuentro con la nueva nanotecnología que nos permite aportar un poco más del nutriente necesario en el cuerpo para poder abordar precisamente todos estos temas que son de interés para nosotros. Como siempre, tenemos las reglas de convivencia. Siempre les hacemos como petición mantener sus micrófonos apagados, ya que la sesión queda grabada para ustedes y para evitar que se escuchen precisamente sonidos o que se vicie el sonido y puedan poder acomodarse. Les pedimos siempre que mantengan sus cámaras encendidas, ya que esto nos permite poderlos conocer y pues como les decía, espero pronto poderlos conocer en persona. Dejar las preguntas en el chat, sobre todo en la parte final, donde Daniel nos hace favor de leer un poquito de las preguntas que tenemos o de las dudas que tienen ustedes. Vamos a ver la parte de la genómica nutricional en el síndrome metabólico. Para empezar, tenemos que entender el alcance o la importancia de lo que tiene este problema, ya que este problema es una situación que actualmente en México estamos padeciendo bastante, una por el sedentarismo que tenemos, otra por las cuestiones de las jornadas laborales que llevamos, que actualmente realmente tenemos un problema en condiciones de no poder tener un buen descanso. Y aparte de eso, pues la alimentación que llevamos. Entonces nos dice que según el Instituto de Métrica y Evaluación en cuestión de salud, las principales causas de muerte en los mexicanos son la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades renales crónicas. Por lo tanto, se tiene consideradas estas afecciones como un problema de salud pública a nivel nacional. Esto es un tema de interés que ya tiene más de 15 años que nos está preocupando mucho en la cuestión del sector salud, ya que, como lo menciona aquí, las primeras causas de muerte son estas tres. Nos dice también que existen diversas formas de abordar estas alteraciones. Una de ellas es precisamente el síndrome metabólico, que se compone según la Federación Internacional de Diabetes por el conjunto de diversos indicadores metabólicos relacionados entre sí, como la parte de hiperglucemias, que es precisamente la glucosa elevada en sangre, la hipertensión arterial, el aumento de la circunferencia abdominal, o sea, el abdomen, que ya lo vemos muy abultado tanto en hombres como mujeres. Anteriormente era muy común solo en hombres, actualmente ya estamos en la misma estadística. Aumento de la cuestión de triglicéridos y la disminución de colesterol HDL, que recuerden en la charla que vimos precisamente de lípidos, que este colesterol es el que nos favorece o nos permite poder tener un control precisamente de los lípidos a nivel de periferia, brazos, abdomen, piernas. Y también nos dice que el diagnóstico de este síndrome se utiliza como un predictor de riesgo para enfermedades cardiometabólicas. ¿Qué quiere decir? Alteraciones en cuestión de glucosa, colesterol, triglicéridos y a nivel de corazón, a nivel de infartos, a nivel de arteriosclerosis, a nivel de accidentes cerebrovasculares. Tenemos también, mucho antes de entrar en tema, ¿qué es la genómica nutricional? Bueno, pues la genómica nutricional tiene como objetivo
la parte de definir cómo los genes van a interactuar precisamente con los elementos de la dieta humana. ¿Qué quiere decir? Nosotros simplemente por ser mexicanos ya tenemos un 80% de probabilidad de detonar precisamente uno de estos puntos, que es la diabetes. Al existir en el cambio de nuestra alimentación que hemos tenido a lo largo de más de 30 años, en el incremento de carbohidratos simples, grasas saturadas, proteínas en exceso, hemos modificado precisamente el gen, que actualmente ya ahora tenemos una deficiencia del GLUT4 o una alteración en el GLUT4, que precisamente a nivel celular es lo que nos favorece o nos permite el metabolismo de la insulina para poder llevar a cabo la función metabólica en cuestión de glucosa. Nos dice que estas interacciones de la dieta humana van a ser modificados por el metabolismo celular y van a generar cambios en el perfil metabólico que pueden estar asociados con la susceptibilidad y el riesgo de desarrollar enfermedades comunes como las que ya mencionamos: hipertensión, diabetes, enfermedades renales y enfermedades cardiometabólicas. Vamos a ver qué es el síndrome metabólico. Bueno, pues el síndrome metabólico es un grupo de afecciones que en conjunto van a aumentar el riesgo de sufrir cardiopatías. Ya les decía, puede ser la parte de un infarto, la parte de arteriosclerosis e incluso puede llegar a dañar el pulmón y el cerebro. Nos dice que no solo son enfermedades de cardiopatía coronaria, sino también diabetes, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud que se consideran graves a partir del conjunto de estas enfermedades. Y el síndrome metabólico también se denomina síndrome de resistencia a la insulina. Recuerden que ahorita, en la actualidad, es muy importante para nosotros evaluar precisamente esto, la condición de la insulina, para poder prevenir precisamente este tipo de situaciones y afecciones. Nos dice que en la fisiopatología del síndrome metabólico se imbrican alteraciones, o sea, se van a ver implicadas alteraciones en el metabolismo glucolipídico, o sea, hace la parte de la glucosa y de las grasas, donde va a haber estados proinflamatorios y protrombóticos que van a alterar precisamente la comunicación a nivel de cerebro, corazón y sistema endocrino. El vínculo entre estas se atribuye precisamente a la resistencia a la insulina. Actualmente siempre les hago yo mucho hincapié de que no se esperen a ser un paciente diabético para llevar un control precisamente cuantitativo a nivel laboratorial de cómo está mi insulina basal, cómo está mi hemoglobina glucosilada, cómo está mi perfil lipídico, cómo están mis enzimas hepáticas, para yo poder prevenir, que justamente es lo que tratamos en esta comunidad de NN Protect. Tratamos precisamente de prevenir, de dar herramientas para ustedes para prevenir llegar a una situación de este tipo. Y si ya contamos con alguna de estas patologías o alguno de estos problemas, pues también poderle aportar un poquito para mejorar la calidad de vida. Nos dice que es favorecida por el aumento de ácidos grasos a nivel libre y muchas veces se van a relacionar con el sobrepeso. Si ustedes se van a las estadísticas, México ya es el país número 1 en obesidad infantil. O sea, estamos desarrollando un problema en nuestros niños y en nuestros adolescentes que en un futuro se va a convertir en una población diabética generalizada. Ya va a ser como algo más común de lo que pensamos. Tenemos también que en esta cuestión del síndrome metabólico hay una condición muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es precisamente el hiperinsulinismo o la hiperinsulinemia, que esto significa que la cantidad de insulina que se encuentra en la sangre va a ser superior a la que se considera de manera saludable. Muchas veces los patrones de insulina basal pueden estar dentro de rango normal, pero recuerden que por eso tenemos el índice OMA,
que nos da realmente el valor o la condición de poder diagnosticar la resistencia a la insulina. Nos dice que por sí sola la hiperinsulinemia no se considera un estado o una cuestión diabética, pero sí se relaciona con un metabolismo que nos puede llevar precisamente a una diabetes tipo 2. Recuerden que la semana pasada que veíamos diabetes, les explicaba que hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, entre otras. Las más comunes son estas dos clasificaciones. Y la tipo 2 se considera metabólica, la tipo 1 se considera más a nivel genético. Y acá en el lado derecho, en la parte inferior, les puse un pequeño cuadro donde nos explica precisamente que los factores genéticos más los factores ambientales nos pueden llevar precisamente a una resistencia a la insulina o a un síndrome metabólico. En la parte genética, ya les explicaba al principio de la charla, solo por ser mexicano ya tienes una alta probabilidad de padecer diabetes. Y si a esa alta probabilidad de padecer diabetes le agregas los factores ambientales como no dormir bien, no hidratarte de manera adecuada, no alimentarte de manera adecuada, pues vas a potenciar precisamente esas probabilidades o esa latencia que tienes. Al tener una resistencia a la insulina, empiezas a generar al momento que tú consumes carbohidratos durante el día, vas a empezar a generar una hiperinsulinemia, que ¿qué quiere decir? Son picos de insulina que se van a estar generando todo el tiempo. Esto a su vez nos va a dar una resistencia a la insulina de manera compensada. Recuerden que lo platicábamos también en la charla de la semana pasada, si no la han visto, vayan a verla, donde nos dice que vamos a empezar a generar la resistencia a la insulina compensada para poder tener o tolerar los niveles de glucosa que hay en sangre y mantenerlos en un rango normal. Son estos pacientes que les podemos considerar o les empezamos a llamar prediabéticos. Están en glucosas de 95, 100, 105 y luego regresan a 100, a 95, pero están en este juego de glucosas más pegadas a la parte máxima tolerable. También vamos a tener alteraciones de la tolerancia de la glucosa a nivel gastrointestinal. ¿Qué quiere decir? Las personas o los pacientes van a empezar a mencionar o van a empezar a tener esta necesidad de consumir algo dulce después de haber comido, algo dulce al levantarse para tener energía o algo dulce a mediodía, que es cuando empieza a decaer precisamente el metabolismo, para poder mantenerse despiertos. Esto nos va a dar una disfunción a nivel de células beta pancreáticas, donde puede ser por factor genético o por factor ambiental, como ya lo platicamos, que al final del día nos va a llevar a una diabetes tipo 2 con estados de hiperglucemia y por ende nos va a dar una enfermedad micro o macrovascular. O sea, ya va a empezar a dañar el tejido de mis venas y de mis arterias y que por ende nos va a hacer un daño cardíaco. También tenemos, ya entrando ahora sí en nuestro tema de interés, ¿qué dice la ciencia del jengibre y el síndrome metabólico? Bueno, pues nos dice que en este contexto el jengibre aparece como un coadyuvante o un adyuvante que promete mucho en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, actuando principalmente en la regulación del metabolismo lipídico, que esto es súper importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque al poder metabolizar precisamente las grasas que se encuentran en nuestro cuerpo, sobre todo en venas y arterias, vamos a prevenir precisamente los riesgos cardiovasculares. También el consumo de jengibre va a mejorar las actividades antiinflamatorias, porque recuerden que la insulina nos decía precisamente eso, que va a favorecer a los procesos de inflamación. Aparte de eso, nos dice que va a actuar sobre la modulación de la secreción y la respuesta a la insulina. ¿Qué quiere decir? No va a permitir que el cuerpo realmente tenga estados de hiperinsulinemia, que va a favorecer a que se mantenga en un control y que no esté con esos picos y esas elevaciones en nuestra sangre. También con un mínimo de efectos adversos y una recuperación metabólica incrementada.
Esto hace mucho hincapié este estudio porque una de las contraindicaciones que vamos a encontrar es que el jengibre se ha dicho que no se puede utilizar a nivel a nivel de hipertensión. Aquí lo que queremos hacer es precisamente mejorar los lípidos para bajar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Solo que si el paciente ya tiene una alteración o una condición en la cuestión de hipertensión, vamos a disminuir solamente la cantidad. En vez de darle 10 gotas o 15 gotas, le vamos a dar 5 o le vamos a dar 7. También nos dice que un examen sistemático en el que se investigaron los efectos del jengibre sobre los lípidos de personas con diabetes demostró que además del colesterol total y el LDL, el producto fue capaz de reducir los niveles de triglicéridos cuando se utilizó en dosis de 1 a 3 gramos diario. Aquí lo que estamos hablando es el puro jengibre. Ya hablando de la nanotecnología, nosotros utilizamos de 5 a 10 gotas, dependiendo la condición del paciente. También nos dice que la evaluación de los marcadores de lípidos en personas con diabetes nos da precisamente las complicaciones derivadas de la acumulación de grasa, como la obesidad, la hipertrigliceridemia, el síndrome metabólico, la arteriosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. De aquí es de donde parte la importancia de nosotros complementar a los pacientes o a las personas que conocemos con esta patología precisamente con el jengibre, porque nos va a ayudar a regular precisamente los lípidos de nuestro cuerpo. Y nos dice que aunque solo una parte de las variables lipídicas que fueron investigadas en este estudio, se demostró o se presentó una disminución razonable o una disminución notoria, entre otros ensayos clínicos que validan que el uso suplementario de jengibre es eficaz para reducir los rangos de lípidos en personas con diabetes mellitus tipo 2. Ahora, algunos de los beneficios que nosotros vamos a encontrar en el síndrome metabólico a nivel de lo que va a ser la cúrcuma van a ser los siguientes. Además de su efecto en disminución de la insulina, demostró sus efectos a nivel de disminución de insulina y también de la parte de que fue muy parecido a lo que hace la metformina sin los efectos secundarios. También la administración de cúrcuma durante 9 meses en pacientes diabéticos demostró preservar la función pancreática. ¿Qué quiere decir esto? En estos pacientes que se diagnostican actualmente con la prediabetes, nosotros empezamos a administrar precisamente la cúrcuma y esto va a ir reduciendo precisamente el síndrome de resistencia a la insulina, preservando la integridad del órgano o del tejido pancreático. También nos dice que evita los efectos negativos de la insulina a nivel muscular, ocasionado por el ácido palmítico. Este ácido palmítico, cuando empieza todo este síndrome metabólico entre las cuestiones lipídicas y la resistencia a la insulina, empieza precisamente a dañar el músculo y las personas empiezan a tener una depresión muscular o una depletación muscular, que quiere decir empiezan a perder su masa muscular. Entonces, cuando nosotros administramos de manera preventiva y aún ya en la patología la cúrcuma, vamos a favorecer que no se esté perdiendo la masa muscular. También nos dice que mejora la captación de glucosa a nivel de los músculos. Recuerden que los músculos en realidad tienen una función endocrina que nos van a dar precisamente la regulación metabólica a nivel termogénica para poder tener el control de lípidos y poder mantener al cuerpo con la grasa necesaria solo para protección. También nos dice que va a actuar sobre los receptores muscarínicos precisamente de la acetilcolina. Tenemos que también la curcumina ha demostrado que puede aumentar la secreción de insulina en personas con resistencia a la insulina, lo que sugiere un beneficio para el tejido pancreático. ¿Qué quiere decir? Muchas veces en este estado de hiperinsulinemia, ¿qué pasa? El páncreas se forza a trabajar y el estarse forzando nos hace que las células beta pancreáticas se vayan deteriorando. Es como si a ustedes ahorita yo les digo
que los vamos a meter a una jornada laboral de 72 horas sin dormir. Quizás lo van a aguantar, pero en cuanto pase esta jornada van a querer descansar. El problema es que les voy a decir, después de esas 72 horas, van a seguir con una rutina de trabajo de 12 horas. Entonces va a llegar un momento en el que su cuerpo ya no va a resistir. Pasa lo mismo con el páncreas. Es tanto lo que lo estimulamos con la alimentación, con el no dormir bien o con el no hidratarnos bien, que llega un momento que las células dejan de funcionar de manera adecuada. Y entonces nos empiezan a dar una insulina de muy baja calidad. Ya no solo es resistencia, sino que nuestra insulina ya no es de una calidad adecuada para poder metabolizar precisamente los carbohidratos, entre otras más funciones que tiene la insulina. Y esto favorece a que la insulina que el páncreas esté secretando sea de una alta calidad para no forzarlo a trabajar extra. También nos dice que la administración de cúrcuma en personas que tienen resistencia a la insulina puede aumentar la sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Son las cuestiones que hemos estado hablando a lo largo de las charlas, que justamente cuando nosotros damos un complemento alimenticio, lo que damos es sensibilizar a la célula para que sea capaz de hacer sus funciones. No es un suplemento, sino un complemento. Y también nos dice que la curcumina aumenta la producción de adiponectina y regula la secreción de leptina. Esto nos va a dar precisamente un estado de saciedad a nivel de metabolismo y por ende nos va a ayudar a regular los niveles de grasa corporal. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esta necesidad de estar consumiendo carbohidratos o de estar consumiendo alimentos a cada momento del día, pues obviamente el metabolismo se va a ver regulado y nuestra grasa va a ser solo la necesaria para protección. Nos dice que la inflamación excesiva del tejido adiposo es un biomarcador que es muy representativo a nivel metabólico. Sobre todo se va a relacionar con la parte de la obesidad y el síndrome metabólico. Las personas que tienen obesidad tienen una sobreexpresión del factor de necrosis tumoral alfa. Esto a nivel del tejido adiposo, o sea, empiezan a inflamarse. No solo es que tengan el sobrepeso, sino que ya empiezan a tener una inflamación precisamente en los adipocitos. Esto es muy parecido a la resistencia a la insulina, porque recuerden que según el diámetro de nuestro abdomen, tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de nuestro cuerpo de tener una insulina de alta calidad. Ahora vamos a ver qué nos dice la ciencia en cuestión del Dreaming Deep o la parte de la melatonina y el síndrome metabólico. Bueno, pues nos dice que el reloj circadiano controla los ciclos de sueño y vigilia, que esto ya tuvimos también otra charla. Y también una serie de procesos metabólicos que van a incluir la ingesta, el almacenamiento y la utilización de la energía. ¿Qué quiere decir? Si yo no duermo bien, si yo no descanso bien, se va a ver muy alterada mi necesidad de consumir alimentos. Pero aparte de eso, mi control de almacenamiento y utilización precisamente de este aporte energético también se va a ver alterado y me va a empezar a crear un estado o una condición favorable para la diabetes y para la obesidad. También nos dice que el ciclo circadiano está correlacionado entre la parte del aumento de la diabetes tipo 2 y el estilo de vida que tenemos a nivel sociedad de manera moderada. También se caracteriza por la modificación de los patrones del sueño, trabajo por turnos, como también por la exposición a la luz artificial durante horas de la noche. Esto quiere decir, nosotros actualmente, por las necesidades sociales, el estilo de vida y nuestros trabajos, nos exponemos mucho precisamente a la luz de las computadoras, de los teléfonos, a la luz precisamente que tenemos ahorita, de los focos, ¿sí? Entonces, todo esto hace que precisamente nuestros ciclos circadianos no se regulen y se empiecen a alterar. Por ende, tienen un desfase que a nivel hormonal empiezan a tener alteraciones metabólicas. También nos dice que precisamente esta luz ha llevado a la hipótesis
de que las alteraciones del reloj circadiano pueden estar implícitas en la etiología de la diabetes mellitus tipo 2. Recuerden que la semana pasada lo mencionábamos. Se tenía estimado que para el 2030 una alta población estuviera, un alto número de la población tuviera diabetes. Esto tiene desde el 2020 que se llegó. O sea, llevamos 10 años más acelerados o tenemos 10 años de anticipación a las estadísticas que comúnmente se van dando. Entonces, realmente esto implica o empieza a ser un problema a nivel de salud. ¿Por qué? Porque las estadísticas que se proyectan o se predicen para 10 o 20 años se cumplen en 3, en 5 años. Realmente debemos empezar a hacer una conciencia en este sentido. Tenemos también que en los seres humanos los estudios genéticos también han demostrado un vínculo entre los genes del reloj, o sea, los del ciclo circadiano, la obesidad y la diabetes tipo 2. Por ejemplo, las variantes genéticas del clock, así se le llama, se han asociado con mayor susceptibilidad a la ingesta energética total. O sea, entre más desvelado estás, cuando ya estás despierto, quieres estar consumiendo sobre todo carbohidratos simples y esto nos va a llevar a un estado de obesidad y por ende a un síndrome metabólico, ya que durante el sueño no se llevan a cabo precisamente las reparaciones. También nos dice que va a haber variantes genéticas como esta que se denomina BMAL1 y han sido correlacionadas con la susceptibilidad a la hipertensión y a la diabetes mellitus tipo 2. Si se fijan, aquí ya tenemos 3 condiciones que engloba el síndrome metabólico: obesidad, hipertensión y la diabetes. Nos dice que también, mientras que los polimorfismos del gen PERS2 ha sido asociado con altos niveles de glucosa en sangre, sobre todo en ayunas, y obesidad de tipo abdominal. También nos dice que del mismo modo, los polimorfismos en los receptores de melatonina, que desempeñan un papel fundamental en la modulación de los ritmos circadianos, también han sido asociados con un deterioro de la secreción de insulina, lo que platicábamos hace ratito. Llega un momento en el que la estimulación del páncreas es tan excesiva que su secreción empieza a disminuir. Ya no solo es resistencia, sino que ya no tienes la cantidad y la calidad suficiente. También esto nos va a dar una resistencia a la insulina, lo cual nos va a provocar la parte de la diabetes gestacional y la diabetes tipo 2. Por lo cual, se recomienda el suministro de complementos alimenticios que contengan estas sustancias, hablando de la melatonina, para mejorar los ritmos circadianos y prevenir el envejecimiento celular a nivel metabólico que nos va a conducir a un síndrome metabólico si no tenemos una regulación de estos. Bueno, como parte de un resumen, les dejé esta tablita que nos habla de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico, donde vamos a tener una alteración de nuestros lípidos, específicamente hablando de los triglicéridos, que los vamos a encontrar con valores mayores a 50 miligramos sobre decilitro, una presión arterial elevada, que va a ser con una cuestión de separación mayor a 40 miligramos sobre decilitro, y en cuestión de hombres de mayor a 50 miligramos, perdón, ese es en hombres, y en mujeres 50 miligramos sobre decilitro. También tenemos la alteración de la regulación de la glucosa, donde vamos a tener glucosas iguales o mayores a 100 miligramos sobre decilitro. Perdón, el de arriba era milímetros de mercurio. Y en el diagnóstico vamos a tener precisamente los marcadores temporales como es el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física o los factores genéticos, entre otros de los que vamos a encontrar. O vamos a tener la parte del proceso diagnóstico, que es importante diagnosticar el síndrome metabólico, ya que esto nos va a permitir identificar los factores de riesgo en cada persona para poder prevenir enfermedades cardiovasculares y o de cuestiones metabólicas como es el diabetes. También tenemos los riesgos cardiovasculares como la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas como un accidente cerebrovascular o un infarto. Tenemos también que la parte del ejercicio va a mejorar precisamente el síndrome metabólico
y se va a recomendar que en los pacientes que ya están diagnosticados con este síndrome tengan una actividad mínima de 3 a 5 veces por semana con una duración mínima de 30 minutos al día. También tenemos que la dieta para estos pacientes es fundamental y el diagnóstico de manera temprana y oportuna pues es todavía primordial o entra dentro de mi prioridad para poder mejorar la calidad de vida. También las medidas no farmacológicas que vamos a tener son las que van a tener una importancia o una relevancia como lo que estamos viendo hoy. ¿Qué complementos tenemos nosotros al alcance como comunidad? Pues tenemos el jengibre, tenemos la cúrcuma y tenemos el Dreaming Deep. El día de hoy no les hablé de la chía, pero también es importante que lo vimos la semana pasada. El citrus como un antioxidante también cumple un papel muy importante y más en esta temporada que nosotros empezamos el famoso Guadalupe Reyes, ¿verdad? Que empezamos con todo lo de la Virgen y terminamos a todo lo de los Reyes el 6 de enero, que incluso nos extendemos un poquito más. Entonces, necesitamos aportarle a nuestro cuerpo bastante antioxidantes para poder contrarrestar todas estas toxinas que al final del día hacen una sobreestimulación de nuestro páncreas, que al final del día se va a ver reflejado en una alteración de nuestra insulina. Por ende, nos va a llevar a la obesidad, a la elevación de presión arterial, mal metabolismo de los lípidos y por ende nos lleva a una diabetes mellitus tipo 2. Como siempre, saben que les pongo una dosis de recomendación. Claro que esto, recuerden que siempre va enfocado a la individualidad. Esto es de manera general, pues siempre es importante valorar al paciente o a la persona que se lo vamos a recomendar para poderle dar una dosis más adecuada. Pero de manera general, utilizamos la cúrcuma, una cápsula cada 12 horas en adulto. En el adolescente vamos a tener una cápsula cada 24 horas y en el pediátrico vamos a tener de 5 gotas cada 12 horas. Hablando del jengibre, le vamos a dar una cápsula cada 12 horas en el adulto, una cápsula cada 24 horas en el adolescente y en el pediátrico puede ser de 1 a 3 gotas según la tolerancia. Y esto cada 12 horas o cada 24 según la tolerancia. Y en la parte del Dreaming Deep vamos a tener que vamos a administrar en el adulto de 10 a 15 gotas una vez al día por la noche. De preferencia, 30 minutos antes de que la persona se prepare para dormir. ¿Por qué les hago este hincapié de 30 minutos antes de que se prepare para dormir? Porque si tú te lo tomas a las 8 de la noche, pero todavía vas a dar de cenar o vas a cenar, vas a preparar tu día para el día siguiente, vas a preparar tu ropa, tu comida, vas a hacer todas estas actividades, solo vas a provocar una fatiga a nivel cerebral que eso no va a permitir que tengas un buen descanso. Entonces, si ya te vas a preparar para dormir, cuando menos 30 minutos antes, tomar esta dosis para que realmente tenga el efecto, porque muchas veces nos han hecho esta cuestión de que es que me lo tomo pero no me hace efecto. Siento que no me funciona. Si no ponemos las condiciones para que tanto la melatonina de manera natural como la melatonina química junto con la GABA y la L-tianina tengan una acción, no te va a funcionar. Por eso es importante la higiene del sueño. Y en el caso del adolescente, vamos a utilizar de 7 a 12 gotas cada 24 horas, esto es dárselo por la noche. Y en los pediátricos vamos a tener 5 gotas cada 24 horas por la noche. Aclaro, es muy raro nosotros encontrar en el paciente pediátrico un síndrome metabólico, pero sí actualmente encontramos muchos niños con sobrepeso, con obesidad y con diabetes infantil, por lo cual están incrementando precisamente su riesgo a padecer un síndrome metabólico e incluso a una edad temprana de adolescente o adulto joven de poder padecer enfermedades cardiovasculares. Por eso es que sí se mete en este caso una cuestión de dosificación preventiva para estos pequeñitos.
De mi parte, si no hay más, sería todo. Aquí, como siempre, les dejo la parte de la bibliografía que es muy interesante para que ustedes la tengan y la puedan consultar. Y pues no sé si por ahí tengas algunas preguntas, Daniel. Vamos a esperar nada más que nos lleguen algunas preguntas. Si me permites, nada más, Susana, voy a poner la parte de la pantalla para compartir aquí. Claro que sí. Y vamos a invitar a que nos escriban por el chat cualquier duda que tengan referente al tema para irles dando lecturas en el chat. Ok, voy a compartir. Bueno, vamos a esperar en lo que nos escriben. Yo tenía una pregunta. Una persona que empieza, digamos, que a lo mejor ya sea porque se vio ciertos síntomas, a lo mejor el aumento en la barriga o ya algo con diagnósticos, la insulina, que ya notó que la tiene alta, si empieza a llevar una dieta y empieza a usar los suplementos, ¿hay un periodo de meses aproximado en el que pueda esperar resultados o al que ya deba hacerse los debidos análisis para considerar si está teniendo un impacto? Considerando que está haciendo dieta, obviamente, porque creo que eso es lo principal, ¿no? Que le baje los carbohidratos, sacar los azúcares. ¿Cuál es el periodo que le consideras que se empiece a tratar y a medir estos cambios para ver el impacto que está teniendo? Sí, justamente esa pregunta es muy interesante, Daniel, porque es lo que comentaba al principio. La ventaja de un síndrome metabólico es que es medible. Por eso nos dicen que podemos tener proyecciones a futuro en las cuales podemos decir en 20 años, en 30 años, vamos a tener esta población con diabetes, ¿no? O con enfermedades cardiovasculares. Pero justamente yo les doy un periodo de 3 meses en los cuales volvemos a medir. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glucosilada es parte de mi factor diagnóstico y se mide cada 3 meses. Entonces, justamente por eso nos damos un periodo de 3 meses donde complementamos precisamente con estos nutrientes, damos una dieta adecuada al paciente y le recomendamos la hidratación y actividad física. Con estos factores, en 3 meses volvemos a evaluar y la mayoría de los pacientes tienen un resultado con el apego al tratamiento. Claro que si no hay un apego al tratamiento, pues no podemos esperar resultados. Sí, ya supongo que entran varios factores, el genético, o sea, no habrá un periodo en tantos meses, vas a bajar tanto o vas a tener estos síntomas, pero va a poder medir si la dieta como tal le está ya teniendo un impacto en su cuerpo, ¿no? Sí, que de hecho, aunque existan factores genéticos, acuérdate, Daniel, que la genética solo es una predisposición, que por eso actualmente entra la epigenética, que te habla de los factores ambientales que pueden influir en alterar o inhibir precisamente esos factores de genética. Entonces, aunque exista un riesgo genético de padecer la diabetes, si tú controlas todos estos factores ambientales, es muy poco probable que se detone. Y si ya se detonó, puede haber una reversión con apego al tratamiento de la complementación de nutrientes de este tipo, la parte de la dieta, la parte del ejercicio y la hidratación. Y un punto muy importante que mencionamos hoy, el descanso. Correcto. Nos preguntan si una persona con glucosa 101 en ayunas es prediabético. Se considera ya que tiene un factor de riesgo. No lo podemos considerar prediabético porque tenemos que mandar a hacer los otros estudios, como lo es la hemoglobina glucosilada, la insulina basal, e incluso podemos mandar a hacer curva de tolerancia a la glucosa para tener una mayor seguridad de que no está teniendo un buen metabolismo a nivel de glucosa. Entonces necesitaríamos hacer estos estudios. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que el mismo estrés que la persona tenga antes de dormir nos haga que en la mañana se levante con niveles de glucosa elevado. O también puede ser que lo que cenó sea tan pesado para el cuerpo que como todo, acuérdense que cuando vimos lo de la parte del sueño, todo empieza a bajar, oxigenación, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, y no permite precisamente
que el cuerpo se mantenga en una activación digestiva, sino que se mantenga en reposo, y si cenó muy tarde o lo que cenó era con una gran densidad en carbohidratos, va a amanecer con una glucosa elevada. Entonces es importante evaluar los factores. Yo le recomendaría que se hiciera estos estudios para poder darle un diagnóstico y poder empezar a prevenir con estas situaciones o darle el suplemento adecuado a su necesidad. Correcto. Nos preguntan por cuánto tiempo debe hacer el tratamiento. Mínimo son 3 meses. Recuerden que ya lo hemos platicado. Si tú tienes 20 años con la cuestión diabética, no vamos a esperar que en un mes, en una semana, ya cambies. Vas a sentir cambios, vas a empezar a mejorar, pero mínimo son 3 meses, ya que recuerden que la parte de la mitosis y la meiosis a nivel celular general se da en 90 días, que son precisamente los 3 meses. Por eso, para empezar a programar a nuestra célula, hablando de epigenética, mínimo necesitamos 3 meses. Y de ahí vamos evaluando y vamos modificando el tratamiento. Correcto. Nos preguntan si necesariamente es importante la quema de la grasa abdominal. Muy importante, porque recuerda que la circunferencia abdominal, junto con la circunferencia de tu cadera, hace algo que se llama ICC, que es índice circunferencia de cintura-cadera, y eso nos da un factor de riesgo aterogénico o un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, realmente la parte abdominal para nosotros a nivel metabólico es muy importante, y sí, es parte del factor que necesitamos implementar para disminuir el síndrome metabólico. Ok, no necesariamente por la estética o por la No, parte, porque generalmente se le relaciona que a veces es lo último que se, haciendo ejercicio, que es lo último que se quema como tal, pero entonces hay una necesidad ya de salud de empezar también a bajar eso. exactamente. Y aparte ya les he dado a lo largo de las charlas, por ejemplo, les he comentado que se prepara una agua metabólica en la cual ustedes le ponen cúrcuma y jengibre y la pueden estar tomando durante el día. 10 gotitas de cúrcuma y 10 gotitas de jengibre, y eso nos acelera el metabolismo. Si a eso le aunas que vas a hacer actividad física, te va a favorecer precisamente a la grasa, a la quema de grasa, perdón, sobre todo en el abdomen. Y pensando en unir tanto dieta, obviamente los suplementos y ejercicio, ¿hay un periodo del día en el que para quemar grasa, para bajarla, haya un horario específico o eso depende ya de la genética o la predisposición? Fíjate que eso sí depende mucho del cuerpo. En cuestión de nutrición funcional, lo que les recomendamos es, hay unos valores que hacemos con la frecuencia cardíaca. Nosotros debemos de medir la frecuencia cardíaca para identificar si el paciente tiene una disposición de quema de grasa por la mañana, por la tarde o por la noche, pero se da a partir de la frecuencia cardíaca. Si tú no elevas cuando estás haciendo actividad física, no logras elevar tu frecuencia cardíaca por arriba de los 150 latidos por minuto, no estás haciendo una quema de grasa. Solo estás teniendo una actividad física que te es funcional, que te ayuda con la actividad del metabolismo, pero no estás quemando grasa. Entonces eso también es muy importante. Si quieres, nada más me acuerdas, Daniel, y te subo la tabla de los factores para que ellos tengan también esa herramienta para cuando hagan actividad física. Muy bien. Y nos preguntan a cuántos gramos equivale la cápsula de jengibre versus las 20 gotas. Mira, las 20 gotas son 2 dosis porque la cápsula viene de 10 gotas, y más o menos es el equivalente, si no me equivoco, pero si no se los checo bien, 180 gramos de jengibre. Realmente es mucho lo que tendrías que consumir para el aporte que te da la gota o la cápsula. Correcto. Pues estoy esperando me envíen un poco más de algunas preguntas. Han sido todas hasta el momento. Solo quisiera recordarles que los datos de contacto están apareciendo en pantalla para en caso de que deseen hacer un consumo de algunos productos, se acerquen a una de las personas de la comunidad o bien dudas ya específico de esto. Vamos a tratar de generar materiales específicos para facilitar un poco la retención el diagnóstico que pudieran tener, qué síntomas y con cuáles
asimilar un poco que pudiera ser síndrome metabólico. Entonces, por ahí vamos a estar en las redes sociales compartiendo esta información. Y les quisiera recordar nada más el horario en el que vamos a estar transmitiendo para la sesión del próximo martes a las 7 de la Ciudad de México, 7 de El Salvador, 8 de Colombia y 8 de Texas. Yo creo que por el momento sería todo, Susana. Te agradecemos mucho. No nos hicieron llegar un poquito más preguntas, pero entonces quedamos ahí satisfechos con el tema y bastante bien manejado como siempre. Te agradecemos Gracias. bastante. Cuídense, Ahí, para mí siempre es un placer estar con ustedes. sí, te agradecemos mucho. Pues sabemos que lleva su tiempo y siempre pues muy bien manejado los temas y nos los traes a una forma en la que sea muy entendible para todos. Yo creo que estamos viendo con el favor de Dios en el próximo martes y te agradecemos Sí. tu participación, a toda la comunidad como siempre. Les agradecemos el que estén aquí capacitándose y nos vamos a ver en la próxima sesión. Por nuestra parte es todo. Cuídense y que tengan una excelente noche. Eres mi ídola, Susi. Cuídate, Juan Manuel, me da gusto verte. Sale, nos vemos a todos, que pasen muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctora, por esa información tan valiosa. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Susi. Gracias a ustedes. Me da gusto verlos por acá.